Ya, comenzamos entonces nuestra clase del día viernes 6 de agosto y es la clase del análisis del libro de lectura complementaria que ustedes van a realizar hoy día y que va a estar habilitada hasta el día domingo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el libro? Seda. Es un libro cortito, ya, por lo tanto, pero tiene mucha interpretación. Y es del autor Alexandro Barico. ¿Ya? Vayan tomando apuntes, pero el que no, me escucha y también vaya ahí comentando. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, de esta clase? Es elaborar una interpretación literaria, yo y ustedes en conjunto, ¿cierto? Considerando la perspectiva de un personaje como criterio de análisis. Es decir, vamos a ver que también los personajes son importantes para construir una interpretación de esta lectura y que también tiene que ver con la materia que estamos viendo, que es construir interpretaciones literarias colaborativas, es decir, a través de métodos de análisis, como hemos visto, y las guías que ustedes han hecho. Mientras que voy ingresando los que están ahí atrasados. Seguimos. Antes de empezar, veamos lo siguiente. Yo siempre trato de ver si tiene esto, los libros tienen película para que ustedes también vean la visualización y entender un poco la historia. Bueno, ¿qué es? Es tu jardín y tu casa, si la quieres. ¿Sabe lo que es esto? Dinero. Voy a rehabilitar la fábrica de seda. Necesito que vayas a Japón. Allí se hace la seda más perfecta. El viaje es largo y peligroso. Lo único que has de hacer es traer los huevos. No puedo ir. Estarás de vuelta en primavera. Parece que hay problemas en Japón. Puede ser peligroso. ¿Quién es usted? Soy un comerciante. Eso es todo. Es muy hermosa, ¿verdad? Cuando se marche tendrá lo que quiere. Que continuemos comerciando en paz. Por nuestra eterna amistad. Que no le engañe su amabilidad. Todo tiene un precio. Japón es una nación ancestral. Existen delitos por los que aquí es legítimo condenar a muerte a un hombre. Vete y no vuelvas jamás. Vuelve o moriré. Dicen que es un caos. Será una locura volver allí. Ya, ¿sabían que tenía el libro una película? ¿No? ¿Sí? No, de serio. No sabían. Tiene una película. Qué, qué extraño de ustedes, porque lo primero que buscan los alumnos cuando uy, el libro tiene película, profe. A ninguno se les pasó por la cabeza que este libro tenía una película. Y los actores, sobre todo la actriz, es súper interesante, porque es como una de las famosas que sale ahí en Hollywood. Ah, sí, pues claro, son adaptaciones, pero siempre da gusto ver cuando uno lee el libro después de que hay una película, ¿ya? Pero el libro es totalmente a la película, porque fíjense que para que una película sea atrayente, un libro le ingresan otras cosas para que sea atrayente, pero también se aleja un poquito del sentido, ¿ya? Pero la idea es lo que también quiere expresar el libro, ¿ya? Partimos entonces. Vamos a hacer un flashback, es decir, vamos a recordar un poco de lo que se trata esta historia. Vamos a leerlo y vamos a ir un poco ahí escudriñando lo que nos quiere decir este resumen que yo le estoy explayando aquí y que es un análisis crítico que hizo aquí el
literario Rafael Pérez Caster, ¿ya? ¿Qué dice Rafael de este libro, Seda de Alexandro Baricó? Dice aquí, estoy alejándome las pantallas de sus comentarios, por eso estoy aquí. Ahí. Dice aquí, Seda es una bellísima historia de amor, disfrazada de libros de viaje. Hervé Joncourt, el viajero, no es el verdadero protagonista, porque esta es la historia de tres mujeres que manifiestan su amor en un gesto que se convierte en metáfora de cada una de sus vidas. Seda es un hermoso libro de viaje disfrazado de historia de amor. Alexandro Baricó nos cuenta el viaje como en una escena estática que utiliza para crear la sensación de distancia, de alejamiento y de las raíces. El tránsito no importa, porque esta es la historia de otro viaje, del viaje interior de Hervé Joncourt, que como muchos nómadas termina encontrando una cierta paz en su jardín. Seda no es una historia, es una galería en la que el autor ha colgado los retratos de sus personajes. Son telas con pocas pero hábiles pinceladas que recrean un mundo irreal y mágico, habitado por seres más parecidos a héroes mitológicos que a burgueses del final del siglo XIX. Seda puede que ni siquiera sea un libro y que se trate de un complejo kanji, es decir, de un poema japonés o ideograma chino que Alexandro Baricó se ve obligado a inventar para dar nombre a esa melancolía que produce la vida cuando pasa. Eso es el libro. Vamos a escudriñar párrafo por párrafo. Seda es una bellísima historia de amor, disfrazada de un libro de viajes. ¿En cuántos viajes se nombra que se realiza el libro? ¿Alguien me puede decir? En 4. Muy bien, Melanie, en 4. Muy bien, ¿ya? En 4 viajes, el personaje va a ir conociendo a esta mujer misteriosa que la vamos a conocer cuando hable de los personajes, y que él, además de conocer y ir enfrentándose a esta historia de amor que quizá un poco es enigmática porque nunca se concreta, también él está casado, entonces vamos a ver que ahí hay una historia profunda, cierto, de amor, pero que también refleja un viaje, como vamos a ver ahí entre los otros párrafos, es un viaje de identidad de este personaje. El personaje, algo cambia en su identidad, algo le sucede, y qué es lo que le sucede, todos los acontecimientos que ocurren en estos 4 viajes, que ustedes ya lo debiesen de tener determinado. Por ejemplo, para recordar a aquellos que todavía no sabían que eran 4 viajes, en el primer viaje, ¿alguien me puede decir qué sucedió? Y es súper fácil. ¿Qué pasó en el primer viaje? Ya conoce a esta mujer enigmática y es el primer viaje que él hace para buscar estos gusanos de seda especiales que no se encuentran en ninguna otra parte del continente que no sea en Japón. Y también, según el contexto histórico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en ese tiempo Japón era en este caso, un país bien especial porque tenía una tradición específica que no había tanto comercio con el occidente, donde estaba, ¿cierto? En este caso, Francia. Por lo tanto, por eso el personaje, para poder ir a Japón, tuvo que andar a caballo, navegó en el mar, pasó por las montañas, hizo tremenda sabía para poder tener estos huevos con estos gusanos especiales que me producían una seda especial. ¿Ya? E intentan estafarlo, también dice Barbacosa. Muy bien. Luego llega, ¿cierto? Esto se demoró como alrededor de 3 meses. Yo aquí tengo mi apunte, por eso estoy mirando aquí. ¿Ya? Como dice ahí, Joncourt también lo tratan de engañarlo porque en vez de darle huevos de gusano, ¿huevos de qué le dan? Cri, cri. ¿Huevos de qué le dan? De pescado. Muy bien, Alanis, Bárbara y Carla, de pez. ¿Ya? Después hay otro segundo viaje. ¿Qué pasa aquí? Aquí va lo interesante. ¿Qué pasa en el segundo viaje? Porque el primero la conoce. En el segundo viaje, ¿qué le pasa?
¿Por qué? ¿Por qué vuelve? Porque tiene que proveerse con esta mercancía, por lo tanto, él vuelve a estos viajes, porque con un viaje no va a abastecer lo que es la finalidad de la empresa que quieren hacer. ¿De qué se trata el segundo viaje? Ella le entrega una nota a esta mujer misteriosa que no tiene nombre en el libro. Le entrega esta nota que va a ser bien controversial en la vida del personaje, ¿cierto? De Hervé Joncourt, porque es un mensaje cargado de metáforas, es decir, puede ser muy corto, pero al final tiene una profundidad, ¿cierto?, de historia, y como dice ahí, Melanie dice, vuelve o moriré, siendo que él solamente la había observado, pero nunca había entablado alguna comunicación, estar toda una noche o todo un día conversando con ella, sino que es un mensaje bien sutil que ha sido dejado, ¿cierto?, ahí en el equipaje de él. Pero él lo ve en el momento en que se entrega este mensaje. Cuando le entrega el mensaje, lo ve de inmediato. No, no lo ve de inmediato. Dicen que lo ve en este caso 41 días después de que él había realizado el viaje a Japón, el segundo viaje. Y para leerlo, si está en otro idioma, ¿cómo lo hace para entenderlo? Busca la ayuda de otra mujer japonesa. Ya, ¿cómo se llama, Sofía? Madame algo, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Madame Blanche. Madame Blanche. Ya, ella le traduce este mensaje. Ya. Tercer viaje. ¿Qué pasa en el tercer viaje? De nuevo va a Japón. Pero él no va ya con la intención de ir a buscar los huevos. ¿Con qué intención va? Para aquellos que no han leído el libro, ahí estén ahí La mujer. va buscando a esta mujer enigmática que le dejó un mensaje, pero él no sabía que solamente con mirarla iban a sintiendo atracción. Le deja este mensaje, ¿cierto? Pero también tienen un encuentro fugaz, ¿cierto? Pero es algo de inocente mirada, rostros entrelazadas, pero nada más que eso. Y en el cuarto viaje ya cambia totalmente el panorama de esta historia, con todos los personajes que vamos a analizar a continuación. ¿Cuál es el acto que cambia en el cuarto viaje, que ya no es tan plácido como los tres primeros? ¿Qué Que había hecho empezado sucede? la guerra. Muy bien, ha empezado la guerra, ¿cierto, Ángelo? ¿Ya? ¿Y qué hace? Como por ejemplo de Arakei, que es este hombre, ¿cierto?, poderoso, que se encontraba en Japón y que es el poseedor de esta mujer misteriosa. ¿Dónde está él? Se topaba con un niño y él lo llevaba al recinto donde estaba. Ya, pero ya no estaban en Japón en el lugar apacible que él siempre iba en los tres primeros viajes, sino que ¿dónde están ellos? Era como en las En montañas. las colinas. Las montañas. En las montañas, y aquí la vida está, porque ahí también, ¿qué se da cuenta Arakei sobre Hervé Joncourt? ¿Se da cuenta de que le gusta a su mujer o no se da cuenta? Sí, ¿Y qué hace? lo encañona. Lo encañona, ¿ya? ¿Y lo perdona o no lo perdona? Porque en este caso interesarse por una mujer casada en la cultura japonesa no era bien visto, sobre todo si era un extranjero. Le dice que no vuelva más. Pero mata al niño, como dice Bárbara, mata al niño que lo guió. Esa es la historia básica del hilo conductor de la historia de Seda. Y que al final, ¿qué le pasa al personaje? Él vuelve, ¿cierto?, a la villa de Francia, ¿cierto?, que se llama La Vidieu, ¿ya? ¿Y qué le pasa cuando llega tras el cuarto viaje? La señora, ¿qué le pasa a la señora?
Aileen. Fallece por una fiebre. Fiebre, fallece por una fiebre. Ya. Y ahí termina. Y ahí empieza la contemplación de la vida del personaje con todas las frases finales de la señora Senfeld. Entonces, eso es lo que me contaron ustedes y entre yo y ustedes contamos el libro. También dice aquí que Seda es un hermoso libro de viaje disfrazado de una historia de amor, ya, porque es un viaje, pero dentro de eso hay una historia de amor bien especial, que en este caso, y que está cargada de metáforas, sobre todo los mensajes que esta mujer misteriosa le envía, ¿cierto?, a Hervé Joncourt, ¿ya? Vamos a ir adquiriendo más interpretación. Para entender también el libro hay que hablar del autor, y él es Alessandro Barico. Es un novelista, dramaturgo y periodista italiano. Licenciado en filosofía, se convirtió en un fenómeno literario mundial con la publicación de la novela Seda en 1996. Traducido a 17 idiomas, este es uno de los libros más populares, podemos decir, de este escritor que aún vive, ya, que aún vive. Así que se sigue escribiendo textos, pero él tiene un estilo literario bien especial. Las novelas de Barico oscilan siempre entre lo real y lo onírico, el ensueño, lo sutil, lo que es posible que se pueda lograr, ¿ya? El estilo se caracteriza por una concepción personal variado de giros y registros de este estilo bien sutil de lo real y lo onírico. Lo onírico es el ensueño, lo que nosotros soñamos que puede suceder en la vida. En la temática, Barico se sirve de entornos irreales y personajes forzosamente imposibles, cuyo dominador común es la última instancia, es la incesante búsqueda y consecución de los deseos y sueños, para que paradójicamente explorar y relevar a través de ellos con toda su proeza de, en este caso, rincones. Esperen un poquito, vengo a ti. Ahora sí. Entonces, con esta idea de lo sutil, lo real y lo onírico, él va a conformar esta historia bien particular. ¿Qué particular encontraron en esta historia? En la redacción. ¿En qué se fijaron? ¿Alguien les causó curiosidad en la escritura de este libro? ¿Qué pudieron ahí encontrar? ¿Cómo estaba redactado? ¿Eran muy extensos los capítulos? ¿Se describían mucho las situaciones o no? Eran cortos. Y al ser cortos, en este caso, al ser corta la escritura, es porque en este caso va a dejar mucha interpretación. Barico es admirador de Salinger, que es un escritor bien especial también, por esta idea de la escritura que deja mucha reflexión, sobre todo en esta idea de lo real y los ensueños, ¿ya? Que proceden de la novela del siglo XIX, como Ítalo Calvino, Gabriel García Márquez, ¿ya? Entonces, lo ideal de este texto y el escritor es que el escritor se basa en una historia de amor, pero además quiere demostrar la creación de un personaje que está en búsqueda de su esencia y que para eso necesita, ¿cierto?, adquirirlo de las diferentes experiencias de vida. Entonces, ¿quién es el protagonista de la historia? Hervé Joncourt. Y él se va a transformar en otra persona al final. ¿Ya? Si vemos el tipo de narrador, este es un ejemplo, no es necesario que lo escriban, pero ¿en qué en este caso persona gramatical está escrito el texto? En tercera persona. O sea, ya, y es un texto que, que a pesar de ser corto, en este caso de su redacción, muestra acciones de los personajes y sus sentimientos más profundos, sobre todo cuando nos muestra la redacción de las cartas. Por lo tanto,
Se cuenta en este caso un personaje, ¿cierto? La historia está ajeno, es externo, ya no es una narración protagonista, por lo tanto es un narrador externo. ¿Y qué tipo de narrador será? Omnisciente. Muy bien. Ya. Pregunta de prueba. Además, el libro tiene un personaje histórico como referencia. Si alguien quiso investigar el hecho histórico de cómo el occidente en los tiempos de finales del siglo XIX hubo un boom de esta idea de la seda, porque el único proveedor de estos gusanos de seda son los japoneses. Ellos son los inventores de esto y que luego empezaron para enriquecerse a exportarlos por todos los demás continentes. Pero frente a eso también el texto, un poquito para tener conocimiento cultural, hace referencia a un personaje histórico que es Louis Pasteur, ¿cierto? Este químico que juega con toda esta idea de las bacterias y también él había introducido, ¿cierto?, a la idea de esta creación de estos huevos, ¿cierto?, que son estos gusanos que producen una seda bien especial, que son esta seda que viene producto del occidente, pero que si era en este caso proveniente de otro lugar, ya no tenía la misma calidad que el proveedor, en este caso que era Valviu, ¿cierto? Buscar este gusano especial que obtuviese esta seda que él necesitaba para poder comercializar, ¿ya? También entonces se hace una referencia a este personaje. Y nos vamos con los personajes. Y aquí necesito que ustedes me vayan contando. Todo de nuevo. ¿Quién es la mujer misteriosa? ¿Alguien me puede contar quién es la mujer misteriosa? La acompañante de Harakei, ¿cierto? Ya, es su esposa. ¿Cómo se llamaba la acompañante en Japón? ¿Alguien sabe? Dígame. ¿Su geisha? O concubina, que también se llamaba. ¿Ya? Y ella era bien especial porque al ser fiel, fíjense que los hombres japoneses cuando tenían estas mujeres fieles le entregaban estos regalos exóticos. ¿Y qué regalos exóticos se nombran en el libro? Pájaros. Pájaros, ¿cierto? Estos pajaritos, ¿cierto? Que se nombran ahí y que también tienen una metáfora. ¿Qué metáfora podrán tener estos pájaros? ¿Estaban encerrados? Sí. Ya, pero estos pájaros eran ¿era solamente, por ejemplo, de un tipo de pájaros o eran en este caso distintas aves exóticas? De distintos tipos. Ya, este pájaro encerrado, ¿qué metáfora me simboliza? La no libertad. Ya, y era parte de la personalidad de esta mujer misteriosa. Si no era capaz de expresar esta atracción, esta fe que tuvo quizás con solamente miradas sutiles con el Hervé Joncourt, ¿cierto? Demostraba también estos regalos que le que le daba, ¿cierto? En este caso, su compañero, ¿cierto? Harakei, ¿ya? Y sobre todo estos mensajes determinantes que le daba a conocer a Ver Joncourt cada vez que realizaba estos viajes. Entonces, es una mujer enigmática, ¿ya? Sobre todo era enigmática porque era joven, hermosa, ¿ya? Y por la forma, en este caso, que ella podía expresarse, era a través de la forma corporal. ¿Ya? Y ahí también tenemos un estilo bien particular del autor, que es esta idea de la sutileza, y de ahí viene también el nombre de este libro, Seda. Por eso yo les pregunté y les di las preguntas que se les voy a dar al final, las preguntas de desarrollo. ¿Por qué creen entonces que el texto se llama Seda? Y ahí es la metáfora de esta historia. ¿Quién es Hélène Joncourt? Era un militar al que... No, Hélène Joncourt, ¿quién es? La Ahí esposa está. de Hervé. ¿Quién era? Dígame. La esposa. La esposa, ¿cierto? Esta esposa. ¿Y el personaje, cómo es ella? ¿Es una esposa de carácter fuerte?
¿O es una mujer sumisa? ¿Es una mujer sutil, sensible? ¿O es una mujer de carácter, en este caso, preponderante? Ya, era sensible y sumisa. Fíjense cómo son las dos mujeres que abordan este trío amoroso, ¿cierto? Fíjense que la sutileza de la personalidad de ella y también por ahí va con el título, ¿ya? Cómo ella ve la realidad, cómo ella deja que su hombre vaya 4 veces al viaje y que ella también es una de las preguntas que le vi. ¿Ella realmente se da cuenta de estos mensajes secretos? Que lo deja entrevista en el final de la historia. Sensible y sutil, como dice Day. Hervé Joncourt, ¿quién es? Personaje principal. ¿Y cuál era, por ejemplo, el oficio de él? ¿Para qué era que fue criado? ¿Para ser un? Militar. Militar, pero en este caso, Valdieu, en este caso, lo incitó a esta idea del comercio y también le dijo que era más rentable ser, en este caso, comerciante, que ganaba más que ser militar. ¿Ya? Y él es el protagonista principal porque él es el que hace este viaje, pero en sí es una historia de amor y que a él le otorga un cambio en su personalidad, en su identidad, que hace comprenderle la vida diferente y que al final, después de vivir un idilio de amor, termina, ¿cierto?, en el suelo de la vida y contemplando, ¿cierto?, cuando en este caso su pareja muere, que es Hélène, ¿cierto? Y cómo las últimas frases del libro, que se las voy a nombrar, ¿cierto?, demuestran una carga emocional de la vida, ¿cierto?, cuando el hombre, ¿cierto?, experimenta algo tan ideal y de ensueño, que al final como que despierta la realidad, ¿cierto? Y cómo se contempla esa acción. Y después nos vamos a este hombre japonés, ¿cierto? Que muestra casi tiránico y todo, que es Harakei, ¿cierto? Este hombre poderoso que hizo su primera expedición donde lo conoció, ¿cierto? El personaje. Además era el hombre más buscado del país, ¿ya? Y que era poseedor de esta mujer misteriosa. Y por último tenemos este comerciante llamado Valdaviu, ¿cierto? El quien incitó al personaje principal a hacer este viaje, por lo tanto es el incitador, ¿cierto? Que suceda esta historia, ¿ya? Y se preocupa, ¿cierto? Por esta idea de lo comerciante y todas las características que también ustedes pueden obtener del personaje para ir avanzando. Y este momento, ¿cuándo sucede? Les voy a leer las palabras y ustedes me dicen cuándo sucede esto para poder analizar y qué entienden. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba a través del parque hasta el lago y permanecía allí durante horas en la orilla, mirando cómo la superficie del agua se agitaba, formando figuras imprevisibles que brillaban sin orden en todas las direcciones. El viento era uno solo, pero sobre aquel espejo de agua parecían miles los que soplaban de todas partes, un espectáculo leve, inexplicable. ¿Dónde sale este párrafo? ¿Se acuerdan que lo leyeron? Ya, vamos a ver aquí qué me escribe. Al final, ¿cierto? En el último capítulo, al final después de la muerte de Hélène. Fíjense aquí que esta frase es la mayor comprensión de la vida del personaje que ha realizado este viaje, que en simples palabras no han sido contadas acortadamente, ¿ya? Pero que al final experimenta. ¿Cómo experimenta la vida aquí el personaje? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo aquí? ¿Qué sentimiento en general está aquí expresado en este texto? ¿Alguien me puede decir? Paz, interés, soledad, melancolía. Ya, fíjense que el agua también es un reflejo, esta idea del reflejo de la vida, ¿cierto? Esta idea cuando uno contempla algo y en paz,
cómo contempla la vida que le ha sucedido anteriormente. Dice, mirando cómo la superficie del agua se agitaba, formando figuras imprevisibles que brillaban sin orden en todas las direcciones. Contempla su vida, ya esta vida agitada, ¿cierto? Que él vivió en estos 4 viajes, pero que el viento en uno solo, ¿cierto? La mueve como un espejo ahora, que él la va a contemplar ahora de diferente manera y que todo es un espectáculo, pero leve y podríamos decir sutil e inexplicable. Entonces, una de las preguntas que yo les mandé el día lunes y que ustedes ya debían tener desarrolladas, ¿quién creen ustedes que escribió la carta final? Y decía ahí, lo que era para nosotros, ya lo hemos hecho y tú lo sabes. Créeme, lo hemos hecho para siempre. Conserva tu vida al margen de mí y no dudes ni un segundo. Si es útil para tu felicidad, es olvidar a esta mujer que ahora te dice sin remordimiento adiós. Ya, unos dicen Helene, ¿cierto? Otros dicen que esta mujer misteriosa, ¿ya? Entonces, la idea es que también ustedes tuviesen la capacidad de todo lo que hayan leído del texto, interpretar. Podría haber sido la esposa del protagonista Albert Joncourt o otro mensaje y último, ¿cierto?, de esta mujer desconocida. ¿Y qué necesito yo? Que en la prueba ustedes me digan su propia interpretación y que lo fundamenten con el libro. Ya, y unos dicen que es la esposa, ¿cierto? Y como me dice Bárbara, de manera directa aquí el mensaje, que es cierto que ya sabía que iba a morir y le deja esta carta de despedida. Ya, entonces lo que yo quiero que en la prueba, que es esta misma pregunta, ustedes sea así, ustedes me dicen que sea, por ejemplo, la mujer misteriosa, otros me dicen que es la esposa, cualquiera de las dos está bien, pero yo quiero que ustedes me lo fundamenten en 5 líneas, ¿ya? Con, en este caso, con ideas que el mismo libro se pueda rescatar y con su interpretación. Y por último, espérenme un poquito. Vamos acá a cambiar. ¿Y por qué creen ustedes que el libro se llama Seda? ¿Alguien me puede decir por qué cree que el libro se llama Seda? Y también, toda interpretación que ustedes me digan va a estar bien, pero si está bien, va a estar porque está justificable con los elementos del libro. Ya. Carla me recordó algo que ella me había preguntado. Aquellos que se extendieron de 5 líneas, y va a ver que no le va a caber ¿cómo se llama? En el espacio de la prueba, si no le cabe su respuesta y es mucho más extensa, me lo adjunta y me lo envía a mi correo, ¿ya? Y yo así lo reviso en general con toda la prueba en general. Ya aquellos que tienen mucha más que decir y tienen una interpretación de más de 5 líneas y que no le quepan su espacio, me lo escribe y me lo adjunta el desarrollo ahí en mi correo. ¿Ya? La idea es que la prueba me invita a interpretaciones, a algunos les puede haber gustado el libro, a otros no, pero la idea es que las preguntas de desarrollo hayan tenido una interpretación y que siempre hay que basarse en el libro y en la información que yo puedo obtener del libro en las investigaciones externas, como googlear información sobre el estilo, sobre el autor, etc. Y por eso son las preguntas que les había dejado. Por ejemplo, estas son las 3 preguntas de desarrollo que tiene la prueba y las demás solamente alternativas. La primera pregunta de desarrollo, ¿hasta qué punto crees que Helen, ¿cierto? En este caso, estaba enterada de la mujer misteriosa? ¿Habrá perdonado a su esposo antes de morir? ¿Qué creo yo como lector? Fundamentala, dice, tiene 7 puntos, es decir, aquí dice 14, 21 puntos. ¿Se dan cuenta que este es la mayor puntaje de la prueba? Y tienes que basarte en el libro. Por eso se las voy a dar de aquí al domingo y por eso se las di el lunes también las preguntas para que las vayan desarrollando. Hábleme de los personajes, las respuestas, hábleme del conflicto, trate de hacer una interpretación de la pregunta también a qué quiso aludir. La otra pregunta, ¿cuál cree que era la motivación de Hervé Joncourt para sostener una ilusión amorosa con la mujer misteriosa?
¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si hubieran consumado este idilio que nunca se hizo, este mensaje, este amor, en este caso idealizado? Y por último, que esta es la más fácil porque usted puede obtener información en toda la web, investigaciones y su propia interpretación en por qué el libro tiene por título Seda. ¿Ya? Y con esas preguntas terminamos la interpretación de este libro. ¿Ya, chiquillos? Así que eso. Voy a activarle las pruebas a las 2 de la tarde. ¿Se acuerdan cómo se escriben los personajes, por ejemplo? Se los voy a subir a Classroom, ¿ya? Y el que quiera compartirlo, por ejemplo, en el WhatsApp, lo puede descargar de Classroom y adjuntarlos a su WhatsApp de los cursos, ¿ya? ¿Duda o consultas? ¿Duda y consultas? ¿No? Ya. La prueba se activa hoy y se termina el domingo. Quien no la hace de aquí al domingo, el lunes digo por qué no hizo la prueba y si no tengo un justificativo de su apoderado, le pongo su nota mínima, que es un 1,5. ¿Ya? Pero la idea es que todos puedan hacer su prueba y se saquen todo un 7. ¿Ya? Cuídense, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana. Dudas, voy a estar ahí pendiente. Si la hace el sábado o el domingo la prueba, ya igual les voy a contestar. Ya, si ustedes saben que les contesto siempre. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.